Muy cerca estamos ya de que finalice el año 2020 y con ello cerrar parcialmente un capítulo inconcluso en la memoria colectiva debido a lo inédito de los acontecimientos generados en todo el mundo por la pandemia ocasionada por un nuevo virus que ha causado una severa crisis sanitaria y económica. La paralización de actividades económicas, particularmente en nuestro país, nos tomó ya previamente enfermos económicamente por una recesión autoinfligida en el año 2019, por falta de pericia en la conducción de la política económica, por omisiones y por una constante insinuación y ataques a la inversión privada. Una mañana sí y la otra también, desde el púlpito presidencial. Sin embargo, el inversionista y emprendedor no pueden concentrarse en un discurso polarizador y amenazante de cambiar las reglas del juego, y el marco de derecho debe ver hacia adelante y sobre todo hacia la política local, en sus regiones, en sus estados, donde seguramente encontrará las condiciones propicias de diálogo e incentivos y enfocarse en lo esencial. Y tal es el caso en el Estado de México. En nuestro Estado de México, como usted sabe, bueno, pues se han implantado políticas diferentes a las que se han implantado a nivel federal. De ahí entonces que en la víspera de que termine el 2020 hay que ver hacia el 2021 como un nuevo horizonte de oportunidades desde la política local para estimular las actividades motoras del crecimiento y del emprendimiento. Y para ello, ¿qué le parece si conversamos con nuestro siguiente invitado y de quien le comparto su semblanza? David Lavalle Montalvo es economista por la UNAM, con más de 35 años de experiencia en el sector financiero en áreas de banca de desarrollo, financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico, supervisión financiera de entidades bancarias y no bancarias. Desde 2004, es consultor independiente con especialidad en evaluación de proyectos integrales de inversión, desarrollo tecnológico, finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones. Actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey y consultor certificado en innovación y emprendimiento por la Universidad de Stanford. Maestro Lavalle, muy buenas tardes. Muchísimo gusto en saludarte. Te agradezco que desde la tranquilidad y seguridad de tu casa nos concedas esta entrevista. Y bueno, pues como habrás escuchado en esta introducción, yo quisiera que nuestro auditorio ya no se concentre en este proceso antiinversión del gobierno federal y nos concentremos en la política local. Pero la política local también no puede pasar por alto el entorno de las crisis. Tu primer diagnóstico de cómo estamos viviendo la salida de este 2020 de las crisis que hemos vivido simultáneamente este año. Estimado Raimundo, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación y un saludo a todo tu auditorio. Sin lugar a duda, lo que hoy en día tenemos que buscar por el lado del sector empresarial y del sector emprendedor es precisamente esa coherencia, eh, esa estrategia en el ámbito microeconómico, donde, como bien has expresado, en el ámbito macroeconómico encontramos muchas contradicciones y sobre todo mensajes muy encontrados en un clima nada favorable. Durante el 2020, como bien lo acabas de mencionar, hemos sufrido una crisis a todos los niveles. Y el sector empresarial hoy en día está ávido de escuchar buenas noticias y de que termine nuestro 2020, ¿no? Nuestro terrible año 2020, para ya tomar riendas en el asunto y enfocarnos en lo que realmente es de nuestro interés, Claro. que es precisamente el retomar el rumbo del crecimiento de manera ordenada y sostenida. Creo que lo más importante precisamente para el sector empresarial hoy radica en cómo aprovechar las oportunidades del 2020. Ya las elecciones con nuestro socio en nuestro país vecino, precisamente de nuestro principal socio comercial, pues son una buena noticia. Y por otro lado, también tenemos que ver hacia adelante en términos de cómo aprovechar precisamente el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Y por otro lado, cómo actuar en el ámbito local. Desde nuestro gran estado, como es precisamente y le hemos dado en llamar la joya de la corona al Estado de México, por ser una de las entidades federativas con mayor estabilidad
política con uno de los climas más favorables para los negocios, y por ello todas, tanto las MIPYMES como las medianas y grandes empresas del Estado de México, que estamos hablando de alrededor de 400,000 unidades económicas, se enfoquen de manera creativa en crecer y sobre todo contrarrestar los efectos y el daño ocasionado durante el 2020 a raíz de la pandemia. Uno de los puntos fundamentales en los que también que hay que atender radica precisamente en brindar seguridad, tener un clima de confianza y ver cómo podemos atraer a la inversión extranjera hacia esta entidad. El Estado de México es muy prometedor en ese sentido, y lo que hoy en día la mayoría de las empresas requieren es un diagnóstico de la situación actual de su empresa y diseñar una estrategia que les permita crecer en su industria, en su región, en su localidad, y sobre todo aprovechar las oportunidades que en materia de política a nivel microeconómico que pueden ofrecer. En el caso, por ejemplo, del sector, podemos encontrar en el Estado de México muchos ejemplos de proyectos que están interrumpidos, sobre todo de infraestructura, y por otro lado también, por ejemplo, hay una gran oportunidad en el ámbito de exportación. En la exportación, por ejemplo, en el sector florícola, pues vemos que el Estado de México ha sido pionero, y tenemos a los floricultores de Villaguerrero que han exportado tradicionalmente a Estados Unidos por la vía terrestre, principalmente por los estados de California, por el estado de California, y por otro lado compitiendo abiertamente con Colombia, que Colombia exporta alrededor de $500 millones anualmente, si no es que más, y que prácticamente Colombia atiende el mercado norteamericano por la vía aérea, mientras nosotros lo hacemos por la vía terrestre con camiones refrigerados. Y sabemos que el mercado interno en el sector florícola es muy fuerte. Sin embargo, tenemos que ver la forma de integrar la cadena de frío e impulsar a los floricultores. Tan solo en el estado, en el municipio de Villa Guerrero, hay cerca de 5,000 pequeños productores florícolas, que muchos de ellos comercializan a través de la central de abastos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy que hacer? Hay algunas cuantas empresas que tienen vocación exportadora, y lo que es imprescindible es ser más creativos y ver cómo podemos apoyar a los pequeños productores, a los pequeños artesanos, a la industria de alimentos que está en el sector, en el Estado de México, a la industria farmacéutica, al sector manufacturero en general, y brindarles ese apoyo en ausencia de otras instituciones que anteriormente lo hacían, como era ProMéxico. Hoy en día, ProMéxico desapareció. Era una excelente institución de apoyo a la promoción de las exportaciones. Hoy esa tarea la tienen que realizar los estados directamente, a través de sus organizaciones empresariales, y enfocarse en la tarea de cómo incrementar nuestra oferta de exportación y aprovechar las oportunidades que el tratado nos ofrece. No esperar a que John Biden nos venga aquí a decir, señores, ¿quieren entrar a Estados Unidos? ¿No? Tenemos que tomar la iniciativa e iniciar de inmediato. Noviembre es el mes de la planeación para un número muy importante de empresas. Octubre y noviembre es el mes en el que nosotros debemos planear y elaborar nuestro presupuesto de ingresos, costos y gastos para el 2021. Hoy, no importa el tamaño del cual sea tu empresa, lo importante es que ahora, desde este momento ya empecemos a trabajar en la elaboración de ese presupuesto. Un presupuesto de ingresos por ventas que esté diseñado apoyado y respaldado por estrategias de índole comercial
bien Sí. aterrizadas y bien sustentadas. David, entonces, hasta aquí destacando obviamente las fortalezas del Estado de México, tenemos entonces una característica principal de nuestro Estado es que se le llama la joya de la corona porque tiene una diversidad de actividades agroindustriales, de construcción, de servicios, obviamente de manufactura, de pequeña empresa, gran empresa, etcétera. Entonces, atravesando estas crisis y pasando obviamente a destacar lo que es la joya de la corona en el Estado de México, tú lo sabes, en el Estado de México, si algo tenemos enraizado es este emprendedurismo, porque también se ha fortalecido con un instituto del emprendedor ya desde hace al menos unos 3 sexenios. Y Así por esa es. razón, bueno, pues lo que tenemos nosotros también es una fortaleza para saber que no estamos solos en razón del emprendimiento que puedan hacer nuestros mexiquenses. ¿Tu recomendación para los emprendedores en el Estado de México? Pues mi recomendación es que empiecen a trabajar desde de ya, en la elaboración justo de ese presupuesto, el mes de noviembre ya prácticamente estamos a punto de iniciar las fiestas decembrinas y es el momento A adecuado ver, para llevar las actividades básicas de la siguiente, planeación, la siguiente. de planeación y de definición del conjunto de acciones que debemos llevar a cabo para lograr los resultados que nosotros esperamos. Tomando como referencia, obviamente, 2020 y años previos. Lo más importante ahorita es cómo retomar el rumbo previo a la pandemia. Sabemos que para muchos la realidad es totalmente distinta. Habrá quienes tienen que rediseñar sus modelos de negocios, habrá quienes tengan que actualizarse tecnológicamente, y lo más importante, lograr esa planeación y esa estrategia comercial y financiera para lograr el crecimiento ordenado y sostenido que tanto esperamos. En este acompañamiento entonces que nuestros emprendedores deben de buscar en el ecosistema que es propicio, ya se sabe, compitiendo, cooperando, colaborando, es un hecho entonces que al buscar los programas locales de apoyo al emprendedurismo, no solamente están con extender la mano, hay que tomar un compromiso, tal y como nos lo compartes en estas láminas. El emprendedor del Estado de México, ¿qué características le pueden diferenciar desde tu perspectiva de consultor con respecto, no por establecer diferencias, ¿no?, sino con un emprendedor, por ejemplo, del norte del país? Bueno, tienen algo muy favorable. Una, un gobierno local que es propicio para el desarrollo de los negocios. Yo diría, hagan alianzas con los gobiernos, con el gobierno estatal, promuevan las nuevas inversiones, aprovechen los vínculos que nos abre el Tratado Comercial de Estados Unidos y Canadá para vincularse también con su contraparte en otros estados. Por ejemplo, el estado de Arizona tiene muy buena relación con algunos otros estados como Michoacán, como Querétaro, etcétera, y nosotros podemos ir encontrando a nuestra contraparte en Estados Unidos. Hay incluso ciudades hermanas que le llaman, y esas ciudades, pues el Estado de México puede hacer muy buenas alianzas con algunas otras entidades de la Unión Americana para fomentar el vínculo y el intercambio y la integración en los negocios. Creo que eso es muy favorable. Acercarse con la Secretaría de Desarrollo Económico, que atiendan sus necesidades, que se agrupen por industrias y que diseñen estrategias. Precisamente una de las diferencias que tenemos en Estados Unidos con respecto a nuestros socios comerciales es que en nuestro país no sabemos, no tenemos la cultura del aprovechamiento de los servicios profesionales de consultoría y de asesoría en materia comercial y financiera. Yo diría, esa es mi recomendación. Acérquense a los expertos que los acompañen precisamente en ese emprendimiento, que no vayan solos, que se levanten y actúen de inmediato, porque es muy importante que
los emprendedores y los empresarios del Estado de México transformen y cambien la realidad, pero a su favor. Claro, muy bien. Pues mira, excelentes recomendaciones. Has obviamente puesto en muy perfectas cuentas claras cómo es de que no debemos de concentrarnos ya en ese discurso polarizador, antiempresario, puesto que en la política local, como es el caso del Estado de México, pues podemos encontrar las condiciones propicias para que el ecosistema de emprendimiento, de empresarios que creen en el futuro de corto y largo plazo, pues arriesguen su patrimonio. Así que muchísimas gracias, mi querido David Lavalle, te No, por agradecemos como favor, siempre y mucho. precisamente hoy en la tarde estaba platicando con el director general de una empresa que está, un laboratorio farmacéutico que Sí, tiene su nave industrial en Ocoyoacac, sí. y justo donde, oye, tienen que buscar nuevas alternativas, no nada más buscar el camino de la compra o de la venta, ¿no? Ya lo creo que sí. Muchísimas gracias, maestro David Lavalle. Como siempre, esta es tu casa, te agradecemos mucho y hasta la próxima. Que estés muy bien, Raimundo. Gracias. Saludos a todos. Gracias, maestro. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras que la política local en el Estado de México cuenta con las condiciones de ser la joya de la corona en la generación de oportunidades para el emprendimiento. Le agradezco mucho la atención a esta información de nuestro invitado porque si usted está pensando en emprender, es el momento de hacerlo con certeza del apoyo del gobierno local. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en AMX Noticias.